La verdad es que es un honor estar en estas jornadas de actualización de pre y posgrado de la Escuela Bárbara. Y le quiero dar especialmente las gracias a los doctores Guillermo Beitía y Fernando Carrera por su amable invitación. De verdad que es un honor, además, compartir con tan distinguidos colegas que complementan este programa. Y gracias por permitirme hablar de nuevo del doctor José Gregorio Hernández. Sin duda, el doctor Hernández, que hoy está en los altares en su condición de beato, estuvo en estos predios de la escuela, de lo que hoy es la escuela, del hospital, durante su vida profesional. Él fue director del laboratorio del Hospital Vargas desde el año 1909, después de la muerte de Rafael Rangel, y ya vendré con más detalles sobre esto. Él dio clase en la escuela de San Lorenzo, que es el mismo sitio donde hoy en día está la sede de la escuela José María Vargas. Y él murió en el Hospital Vargas el 29 de junio del 19. Se discute si llegó ya muerto o falleció. Apenas ingresó, pero sin duda su cadáver estuvo en el Hospital Vargas el 29 de junio. Este es el hospital. Bella foto que nos hizo llegar el doctor Luis Gaslonde después de un día de lluvia. Y esa estatua, como veremos en una foto del año 15, ya estaba desde los inicios del hospital. El laboratorio del Hospital Vargas probablemente empezaba a funcionar en forma rudimentaria desde poco después de la inauguración del hospital, que fue en 1890. Hay una descripción de Santo Aníbal Dominici identificando el plasmodium, lo que él llamó el parásito de la abeja. Realmente la fundación formal del laboratorio es en el año 1904 y se nombra como director a Rafael Rangel por sugerencia, seguramente, de José Gregorio Hernández y Santo Aníbal Dominici. Rafael Rangel había empezado medicina, había sido destacado preparador del doctor Hernández, deja la carrera de medicina, pero se dedica de lleno al laboratorio, y en ese laboratorio se hicieron trabajos de investigación y de clínica muy importantes. Cuando muere Rangel, trágicamente, en el año 9, también en el hospital, no sucede José Gregorio Hernández y se queda director del laboratorio por varios años, probablemente hasta 1912. José Gregorio Hernández trajo un laboratorio súper completo para Venezuela cuando él regresó en 1890. Era un laboratorio que servía para enseñanza de fisiología experimental, de bacteriología, de histología. Pero ese estupendo laboratorio que trajo José Gregorio no se llevó al Hospital Vargas. Ese laboratorio se ubicó en lo que era la Universidad Central de Venezuela, hoy en día Palacio de las Academias, y hay un trabajo muy reciente del doctor López Loyo, presidente de la Academia, y de la doctora Claudia Suárez, donde identificaron el sitio donde estuvo ese laboratorio de José. Ese laboratorio que se hizo en el Vargas en el año 1904 se ubicó en lo que hoy en día es la sala 11. Y ahí había inclusive al final de la sala un bioterio donde estaban los animales que se utilizaban para hacer pruebas de diagnóstico de enfermedad. Ese fue un sitio de muchas investigaciones y tesis, incluyendo un hallazgo muy importante de Rafael Rangel, que fue la identificación en Venezuela por primera vez del Necator americano como responsable de la anemia de muchos pacientes. Fue un laboratorio muy, muy importante. Esta foto corresponde al Instituto Anatómico en la esquina de San Lorenzo, en el mismo terreno donde hoy en día está la escuela. Ese Instituto Anatómico se fundó en 1911. La Facultad de Medicina estaba en la esquina de San Francisco, en el centro, pero empezó a crecer, era insuficiente los locales que había en la universidad para atender a los estudiantes. Y se funda ese Instituto Anatómico, donde se daban las clases de anatomía y se hacían las disecciones de cara. Hay que recordar que al año siguiente, Juan Vicente Gómez cierra la universidad. Y ese cierre de la universidad hizo que, entre otros, José Gregorio protestaran con fuerza, diciendo que eso había sido una injusticia enorme y que muchos jóvenes, especialmente los de escasos recursos, no iban a poder desarrollarse en su carrera y seguir oficios airosos en cualquier otro.
Se queda en la facultad sin enseñanza de medicina, pero en 1915, Luis Racetti, con un grupo de colegas, funda una escuela de medicina privada. Y José Gregorio Hernández fue de los profesores de esa facultad. Esa escuela rápidamente se transforma en escuela pública de medicina, aún antes de abrir completamente la universidad. Y la escuela pública de medicina se ubica en la esquina de San Lorenzo, en esas facilidades que se habían desarrollado para que se fundara el Instituto Anastasio. Esa clase en esa esquina de San Lorenzo hasta prácticamente el día anterior a su muerte, donde da su última clase, que es sobre el bacilo de Hansen causante de la. La universidad no se volvió a abrir hasta 1922, aunque ese grupo de alumnos que empezaron a estudiar medicina tuvieron que concluir su carrera. La universidad solo la abre el gobierno para el entierro de José Gregorio, porque autorizó que su velatorio fuera en el Paraninfo de la ciudad de la universidad. Esos médicos que empezaron en la escuela privada de medicina y después fueron al anatómico, fue una promoción de gente extraordinaria. Ahí estuvo Martín Vega, José Ignacio Bardó, Pedro González Rincones. Cada uno de ellos fue un hito en la medicina venezolana. Pedro Blanco Gasperi, tremendo cirujano, padre de dos cirujanos que ejercieron en el Hospital Vargas por muchos años. Antonio José Castillo, que fue rector de la universidad. Pedro del Corral, Gutiérrez Alfaro, que fue de los primeros obstetras en Venezuela. Y aquí hay una foto de esa promoción. Yo no puedo identificar al alumno. Creo que este es Gutiérrez Alfaro. Parece que este es el doctor José Izquierdo, que era ya profesor de anatomía en esos años. Pero fíjense la estatua, que es la que está en la plaza de Vargas. José Gregorio Hernández, cuando lo llevan al hospital, muere en un ambiente que estaba en una de las esquinas de la plaza de Vargas. Eso acaba de ser renovado y ahí hay hoy en día una capilla, y aquí está el día que se inauguró la capilla en homenaje a José Gregorio Hernández, en la esquina donde él falleció, o al menos donde su cadáver estuvo. Es una edificación muy linda que inauguró hace poco. Aquí está el director del hospital de Doctor Silva, la autoridad de la ciudad. Y esa capilla está allí dispuesta para que se le rinda homenaje al doctor Hernández en el sitio de su. Realmente, la conexión de José Gregorio Hernández no es solo con los médicos, con los estudiantes de medicina. José Gregorio está en muchos sitios. Es rara la cama del hospital donde no hay una estampa de José Gregorio Hernández, y mucho antes de la beatificación. Lo encontramos en la calle, lo encontramos en los autobuses, en tantos José Gregorio que llevan su nombre en señal de agradecimiento. Pregunten a alguien que se llama José Gregorio, ¿por qué lleva ese nombre? Y muchos de ellos, porque su mamá en el momento de su gravedad, de su parto, de su momento de dar a luz, se sintió tan mal que se encomendó a José Gregorio y en gratitud pone ese nombre. Esta es una calle del centro, esto es un autobús y como esta hay muchísimos, y en muchos sitios encontramos todas estas imágenes de José Gregorio, no siempre en excelente compañía, pero en lo personal lo encontré. ¿Por qué este hombre está hoy en día reconocido como arte, como persona digna de imitar? Vamos a hablar de algunos de los momentos claves de su vida. Cómo se formó, cómo llegó a ser un innovador de la medicina de fin de siglo y principios de siglo, cómo se realizó como médico en ejercicio y por qué vivió santamente. Y hoy en día la iglesia así lo reconoce. Él nació en Ijotú, las primeras letras y las primeras oraciones las aprendió de su mamá, a quien perdió cuando él tenía 8 años. Y estudió en la única escuela que había en el pueblo, que era regentada por Pedro Celestino Sánchez, un marino que dejó de ir al mar y se dedicó a enseñar a los niños de Ijotú. Pero cuando ya tenía 13 años, José Gregorio le dijo a su papá: no tengo más nada que enseñarle a este muchacho, mándalo a Caracas. Aprovechó el viaje de unos familiares y se fue a Caracas, José Gregorio. Y llega al colegio Villegas, que era regentado por el Villegas, que inclusive fue
presidente encargado de la República 2 o 3 veces, y ahí se destacó muchísimo. Él, además de estudiar allí, vivió como interno con la familia Villegas, que lo acogió estupendamente. Inclusive vivió allí hasta que estaba en segundo o tercer año de medicina. Y se ganó todos los premios en las materias que daban en el colegio. Estas fotos es estupendas y salen muy buen mozo, realmente muy elegante. Cuando empieza a estudiar medicina en el 82, se gradúa con honores. Esta fue su tesis. En esa época el título que se obtenía era bachiller y se podía aplicar de una vez al doctorado, lo cual hizo pocas semanas después, y era un examen en el cual se sorteaban los temas que había que disertar para obtener el título de doctor. Esos fueron los temas que le tocaron y la disertación fue brillante y fue reconocido como doctor de ley. Después de un breve ejercicio médico en los Andes, en Notuy y en otras ciudades de los Andes, él es reconocido para estudiar posgrado en París. Recibió una beca del gobierno, gracias sobre todo a la intervención de Calixto González, que era un profesor que lo quería mucho, y se va a Francia. Y en Francia lo enseñan los mejores profesores de la época. Ahí están 2 premios Nobel, Richetti y Strauss, y ellos fueron sus maestros. Hace una breve pasantía por Berlín, donde estudia histología patológica. Ya mucho después en su vida, en un último viaje que hace a España, ve a Ramón y Cajal haciendo las preparaciones del sistema nervioso y queda muy impresionado de las habilidades de ilustres profesores. Con todo ese bagaje, regresa a Venezuela y se convierte realmente en un innovador de la medicina de fin del siglo XIX. Además, un profesor sublime, admirado por todos sus alumnos. En ese año 91 se crea el Hospital Vargas, que también es un hito muy fundamental en el progreso de la medicina venezolana. Se publica por primera vez la Gaceta Médica, se crean las cátedras clínicas y se inician los estudios de fisiología, histología normal y patológica. Y el catedrático de esas materias es José Gregorio. También se funda un Instituto Pasteur en Caracas, que entre otras cosas preparaba la cocina antibacteriana. Ese Instituto Pasteur privado tuvo una breve duración, pero fue de mucha importancia en la Caracas de fin del siglo XIX. En 1904 se crea la Academia Nacional de Medicina y José Gregorio Hernández es miembro fundador en el siglo XX. Sin duda, una generación de gente seria, Racetti, Constantí, Dominici, Riske, todos esos grandes hombres fueron responsables del renacer de la medicina y fueron verdaderos gigantes, héroes civiles, sin ninguna duda. Y solo para hacer una breve reseña de lo que fue la vida de José Gregorio, ya dije lo de la primera catedrático, fundó el primer laboratorio científico, fue representante por Venezuela en el Congreso Médico Panamericano en Washington, fue fundador de la Academia Nacional de Medicina, profesor de patología interna, de patología práctica, de parasitología, sin duda un universitario a carta. Hizo un libro espectacular de bacteriología, que tuvo 2 ediciones, su primera fue en 1906, primer libro de bacteriología latinoamericana. Y si alguno tiene oportunidad de verlo, o por lo menos en las obras completas de Fermín de Lesbosa, están inclusive las fotos que hacía José Gregorio de las bacterias y de las reacciones. Realmente, aunque fue un tremendo investigador, un gran docente, un hombre fuera de serie, lo que lo hizo conectarse con los venezolanos fue la manera de ejercer su medicina. Él ejerció primero en Notuy y en Los Andes, después en Caracas, hasta que se va para la Cartuja de Farneta en el 8, después regresa en el 12, se va un tiempo, y ejerce desde el 14 hasta que muere en 1918. Fíjense lo que decía Luis Racine en el momento que José Gregorio se va a Italia. Este es un hombre que jamás se desvió de una línea del camino que debía conducirlo a lo que él creía era la realización de su supremo ideal de su vida. De 31 años al perfeccionar el espíritu y los innumerables principios de la ciencia, pero sin dejar de llevar al lecho del enfermo el lenitivo con el consuelo de Dios. Y sin duda,
Mucho del afecto que él generó se derivó de su manera de ejercer la medicina. Fue un médico muy exitoso, muy acertado. Sus colegas lo respetaban muchísimo y lo llamaban a consulta de pacientes con diagnósticos difíciles. Muy desde el inicio impuso su valimiento por su gran actuación médica. Llegó a contar una de las clientelas más grandes de la ciudad y no distinguía entre pacientes que atendía tanto a los que le podían pagar como a los que no podían, y a ellos trataba de facilitarle las medicinas. Era un médico profesional al estilo antiguo, y sigo citando a Racel. Para él, la medicina era un sacerdocio del dolor humano. Tremenda enseñanza. Siempre una sonrisa benévola para la envidia y una gran tolerancia para el error ajeno. Fundó su reputación sobre la ciencia, la pericia, la honradez y la abnegación. Es bueno recordar que José Gregorio creció en una época difícil. Guzmán Blanco intentó hacer una renovación de la iglesia. Él quería inclusive tener una iglesia venezolana y tuvo conflictos, sobre todo en sus primeros años. Expulsó a Monseñor Guevara, arzobispo de Caracas, expulsó al arzobispo de Mérida, cerró los conventos, sacó a las monjas que estaban en clausura, cerró los seminarios, tumbó 9 templos, hizo el matrimonio civil y registro civil, todo eso lo llevaba solo la iglesia. Pero bueno, su esposa Ana Teresa no le gustó la cosa y él le hizo la iglesia de Santa Teresa. Esta es la iglesia de San Pablo, una de las iglesias que tumbó José Guzmán Blanco. Hay un hecho célebre en el año 59, que fue un tiroteo por una protesta en la esquina de San Pablo, y eso por muchos años se usó la expresión San Pablera en Venezuela para explicar un momento de disturbio. Ese nazareno, que es una figura emblemática de los venezolanos, y hoy está en Santa Teresa, está en esa iglesia. Y en ese terreno se construyó lo que en su momento fue el Teatro Guzmán Blanco, y hoy en día es el Teatro Municipal. Esta es la iglesia con 2 nombres, Santa Teresa y Santa Ana, para que Ana Teresa Ibarra no quedara tan brava de todo lo que su esposo le había hecho a la iglesia. Pero era una época difícil, y en esa época difícil no dejó de caminar hacia la santidad José Gregorio. No se dejó amilanar por ese ambiente pesado que estaba afuera. Y este hombre, que era un científico indiscutible, médico en ejercicio, hombre de familia, buen amigo, siempre fue firme y constante en sus creencias, en su fe, en su convicción por una vida de trascendencia. Él estaba muy claro que el llamado a la santidad no era algo de sacerdotes y de monjas, era para todos los hombres, en cualquier circunstancia de su vida ordinaria. Y él tenía tanto anhelo de dedicarse completamente a Dios que 2 veces trató de ser sacerdote. Pero claramente, y eso se lo recalcó su director espiritual, Monseñor Juan Bautista Castro, su entrega a los enfermos era su plena vocación. Este es Juan Bautista Castro, que murió en el año 15. Y por mucho trabajo que tuviese, José Gregorio siempre vivió la presencia de Dios. Iba a misa todos los días en la iglesia de las Mercedes, a veces en la iglesia de la Pastora. Comulgaba, rezaba frente al Santísimo, tenía una gran devoción por la pasión del Señor, por la Madre de Cristo, por el Rosario, por el Ángel. Tenía un culto especial a San José y a Santa Teresa. Y amaba muy especialmente las virtudes de San Francisco, tanto que se hizo terciario franciscano, eso es en la iglesia de las Mercedes. Escribió mucho, escribió uno de elementos de bacteriología, pero además escribió un libro sobre elementos de filosofía, y él allí dice que él, por ser tan venezolano en todo, quería hacer conocer a sus colegas y a sus compatriotas su visión de la vida. Y en esa visión de la vida él concluye que su serenidad, su paz interior, a pesar de todas las dificultades que había tenido, se lo debía a su filosofía, que estaba injertada en la religión santa que había recibido de sus padres, en la cual había vivido y en la cual tenía la dulce y firme esperanza de morir. Y él decía, todo es uno. Él, cuando muere, murió en olor de santidad. Ya la gente lo reconocía como un hombre fuera de serie. Se volcó la prensa, el pueblo venezolano de Caracas estuvo en su exequias. Recuerden, una ciudad que tendría ¿cuánto? 60.000 habitantes, como mucho, y media Caracas que estuvo, y llevaron al féretro en hombros desde la esquina de San Francisco, desde la catedral donde hubo la misa, al cementerio en el Andén. Y eso le impresionó mucho a Rómulo Gallegos, que en esa época era un joven escritor. Y él decía que no era un muerto que iban a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizando los corazones. Y él decía
Detrás del féretro del doctor Hernández, todos experimentamos el deseo de ser verdad. Y todavía puede ser verdad. Que siguiendo su ejemplo, todos experimentemos ese deseo. Pedro Manuel Arcaya fue un ilustre abogado venezolano, llegó a ser ministro del gobierno de Medina, y le tocó el difícil trabajo de defender a Fernando Bustamante, que fue el que atropelló a José Gregorio. Pero él decía, la vida de José Gregorio fue muy fecunda, porque la virtud para la vida interior de quien la cultiva y para la vida social pertenecen al hombre justo. Y justo es un equivalente a decir santo y a decir bueno. Tuvimos la suerte con el doctor Musi y el doctor Enrique López Loyo de estar presentes el día de la beatificación, el 30 de abril en el Colegio La Salle de la Colonia. Y aquí una foto de ese detalle con las bellas relicarios donde hay las reliquias de José Gregorio Hernández. Y en cada una de esas reliquias que terminaron en las diócesis venezolanas hay un pequeño fragmento de hueso que fueron obtenidos después de la exhumación y del trabajo dirigido por el doctor López Loyo de hacer un inventario y una limpieza de los restos que quedaban del doctor. Este bello mosaico se descubrió en la iglesia de La Salle el día de la beatificación y es una de muchas imágenes como los venezolanos podemos dirigirnos y acercarnos a José Gregorio. Esta fue la imagen que se escogió para el año de la beatificación con su bata y su rosario. Probablemente no usaba bata, pero el detalle es recordarnos que este médico ilustre puede ser representado de muchas maneras. Edo, el célebre caricaturista y pintor, ha hecho esta excelente imagen de José Gregorio. Hasta mi nieto Manuel Alfonso, ya tiene 10 años, hizo esta imagen a su papá, y Alfonso, mi hijo, está en Chile hace varios años, bajado en todo lo que ha sido la pandemia. Realmente, para los venezolanos, José Gregorio siempre ha sido santo, aún antes de ahora la formalidad de la beatificación, y esperemos que pronto venga la canonización. La gente sencilla no necesita muchas explicaciones, lo venera, lo respeta y lo pide todo el tiempo. Y al Señor eso le complace. Fíjense esto que dice en el Evangelio de San Lucas. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Yo quiero terminar hablando de lo que nos enseña José Gregorio. Nos enseña que la santidad es posible en la vida corriente. Claro, la vida de él no fue corriente. Profesor, investigador, médico en ejercicio. Pero era un laico como tú y como yo. Y nos enseña que si hacemos lo que nos toca cada día, con competencia y alegría, y si nos gastamos la vida en el amor a Dios y en el amor a los demás, podemos también nosotros llegar a ser santos, llegar a ser justos, llegar a ser realmente justos. Y como nos dice Luis Ugalde, el padre Ugalde, escrito en ocasión de la beatificación, José Gregorio nos enseña dos virtudes que fueron sobresalientes en él: el amor al prójimo y solidaridad con el necesitado. Ver a Jesús en el rostro de cada enfermo, de cada persona que está cerca. Pero a la vez fue un hombre que fue capaz de desarrollar el talento para tener un óptimo desempeño profesional. Jóvenes, estudiantes de medicina y de estudiantes de posgrado. Sin duda, solidaridad y amor al prójimo en los entornos, pero que no descuiden el desarrollo del talento para que podamos desempeñar en plenitud nuestra función. Muchas gracias.